Bueno, vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Vamos a tener la lectura en dos pasajes bíblicos. Uno va a ser en Isaías 7, 14, después Isaías 9, 6. Isaías capítulo 7, versículo 14 es el primer versículo que vamos a leer y dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en el mismo libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice así: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Padre, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Padre Santo, que hemos podido alabarte por medio de los himnos. Gracias, Padre mío, por la oportunidad que nos das esta noche de poder llegar ante tu presencia para hablar de tu mensaje. Te pido, Padre Santo, que nos guíes en todo lo que vamos a hacer. Oh Señor, tú eres un Dios maravilloso y queremos en estos momentos pues adorarte y pedirte que nos dirijas en el mensaje de esta noche. Gracias, Padre mío, porque tú estás con nosotros cada día, tú nos guías y, Padre, en tus manos ponemos, Padre mío, este mensaje en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues en esta temporada de Navidad yo quería hablar de 4 temas y todos están relacionados con la palabra promesa, porque en esta Navidad hay 4 promesas grandes que podemos encontrar en la Biblia, que está relacionado a Jesucristo. La primera promesa es la promesa de un niño, la segunda promesa es la promesa de un Salvador, la tercera promesa es la promesa de un rey y finalmente la promesa de que Dios está con nosotros, de que Dios está en medio de nosotros. La semana pasada nosotros hablamos sobre la promesa de un Salvador y hablábamos sobre la importancia de que Jesucristo vino para liberar, Él vino para dar vista a los ciegos, para sacar de la esclavitud del pecado a aquellos que son esclavos, que Él vino como Salvador, como libertador, por eso es que su nombre es Jesús. Hoy yo quiero hablar de la promesa que se dio para que un niño naciese, un niño especial para poder traer salvación. Y recuerde que en cada una de estas promesas hay un cumplimiento y hay también una aplicación para nosotros hoy. Y la promesa de hoy es un niño. Y 2 de los pasajes más importantes en los cuales se habla de este niño es de esta promesa del niño. Es en el libro de Isaías, capítulo 7, y ya lo leí, el versículo 14, que nos dice que la señal es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y su nombre se llamará Emmanuel. Pero en el capítulo 9 también nos habla de ese niño. Y nos especifica más la palabra niño. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Así que estos pasajes nos hablan de ese hijo, de ese niño que debería nacer. Y eso pasó muchos años después. Esos años pasaron, entonces Jesucristo nace. Y cuando parecía como que no había esperanza, la promesa de un Salvador es nacido, entonces nace Jesucristo. Nace Jesucristo y aquel niño, mis hermanos, el niño de la promesa. Se cumple la promesa con Jesucristo.
Y vamos a comenzar en el libro de Mateo. Vamos a buscar 2 pasajes bíblicos sobre cómo se cumple esta promesa. La primera, la leímos la semana pasada sobre el Salvador, pero queremos una vez más volver a leer esta promesa cumplida en el libro de Mateo, capítulo 1. Y escuchen cómo se cumple esta promesa. Y vamos a comenzar del versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está ese cumplimiento, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ustedes ven, entonces la promesa de Isaías en el capítulo 9 se cumple directamente en Mateo el capítulo 1, versículo 22 y 23. La promesa de un niño, la promesa de un hijo, mis hermanos. Imagínense a María, cuando se le dice, el ángel se le aparece y le dice: tú eres la escogida para dar a luz un niño. Y ese niño va a ser el Salvador, como dijimos la semana pasada, para salvar, para dar a luz al Salvador del mundo. Ah, hermano, qué maravilloso es este cumplimiento de esta promesa, de cómo en este pasaje bíblico se cumple esta promesa de ese niño que había de nacer. Ahora, hay un segundo pasaje que ustedes se lo saben también, pero voy a leerlo, y es el libro de Lucas, capítulo 2 del libro de Lucas, y es desde el 8 hasta el versículo 11, y escuchen lo que nos dice hasta el versículo 12, nos dice de la siguiente manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El versículo 12 es el versículo clave para nosotros, porque estamos hablando de un niño. Nos dice que esto servirá por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El Salvador, un niño, ha nacido, y que nos dice que esa es la señal, que lo van a encontrar acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Hermanos, yo he tenido la oportunidad bueno, aquí en la iglesia, de ver varios niños cuando lo dan a luz. Yo pude ver a Sania, pude ver al hospital a Sania, también Andrea, que no está aquí, pero pude verlo, y también fui a la casa de José Rosa Iris cuando su niño también nació, cuando estaba pequeñito. Y hermanos, cuando uno ve eso, ese niñito pues envuelto en pañales, cuando uno tiene esa idea, uno dice: wow, qué gran señal de la salvación, de la ternura de Dios para con el hombre, de presentar a Jesús como un niño, mis hermanos. Hermanos, hay dos grandes cosas en la vida cristiana o en la época cristiana, dos grandes fiestas, dos grandes estaciones del año que nosotros celebramos. El primero, y es, yo diría, uno de los momentos más importantes del año, es el nacimiento de un niño, y pasamos tiempo adorando a ese niño, como lo hicieron los pastores, como lo hicieron los sabios, los magos que llegaron a visitar a Jesús. Todo tiene que ver con un niño. Cuando hablamos de Navidad, mis hermanos, estamos hablando de la celebración de un niño.
Eso es lo que significa Navidad. Un niño es la parte central de toda la Navidad, mis hermanos. Es el nacimiento de un niño. Un niño. Nosotros también tenemos el segundo tiempo más importante, ¿verdad?, del calendario cristiano, que es el tiempo de Pascua, el tiempo en el cual Jesucristo fue crucificado. Y estas dos temporadas son tan importantes, pero la primera, depende del año, bueno, la segunda es Navidad, representa la adoración de un niño. Y eso fue Jesucristo. Jesucristo no vino como hombre, pero vino al mundo como un niño, un niñito. Un niño es lo que representa la Navidad, hermanos. Cada vez que uno piensa en Navidad, uno dice, bueno, pero es regalos y comida y todo ese tipo de cosas, pero siempre uno se olvida de que lo importante de la Navidad es que antes de cualquier cosa nació un niño. Ahora, la pregunta que yo tengo ahora para aplicación, ¿por qué es tan importante para nosotros de que Jesucristo haya sido un niño, de que eso es lo que haya pasado, que Dios había puesto su Espíritu en María para que naciese un niño? Bueno, pues yo les voy a dar 3 razones que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Por qué un niño? ¿Por qué es que Dios utiliza a un niño para traer la salvación al mundo? Bueno, lo primero es que es una promesa, se cumple en Jesucristo. Pero ahora viene la aplicación, que yo quiero darle 3 puntos. ¿Por qué un niño es tan importante? Y presten atención a estas 3 palabras, que yo pienso que es lo que caracteriza a un niño, especialmente a un recién nacido. 3 palabras importantes. Y yo quiero que ustedes recuerden, cuando ustedes tenían sus niños, los que han tenido la oportunidad de tener hijos, hay 3 cosas que pasan cuando son recién nacidos, son niños. 3 características que yo pienso son importantes. La primera característica de un niño, cuando usted ve a su hijo o su hija, usted se da cuenta que es inocente. La inocencia de un niño. Eso es lo primero, mis hermanos. La inocencia de un niño. La inocencia tiene que ver que ese niño no tiene pues la facultad de cometer pecado, no tiene la intención de cometer pecado. Está apartado del pecado, es inocente. Mis hermanos, cuando usted ve un recién nacido, lo único que usted ve es esa inocencia, ¿verdad? No puede cometer pecado, no puede hacer maldad, como nosotros después, cuando crecemos, todas las maldades que hacemos. Pero el niño no tiene esa intención, no tiene esa capacidad. Es la inocencia de un niño. La segunda característica que usted puede ver en un niño es la pureza. Hermanos, cuando usted levanta a su niño, cuando usted levanta a su hijo o su hija, usted se puede ver la pureza. Y la pureza tiene que ver que no tiene mezcla, que no se mezcla con otra cosa. No hay imperfecciones. Eso es cuando estamos hablando de pureza. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de limpieza. Esa es la idea de pureza, mis hermanos. Cuando estamos hablando de algo que es puro, es algo que no está mezclado, ¿verdad? Que es netamente sólido, ¿verdad? Cuando estamos hablando del oro puro, no es nada mezclado, ¿verdad?, con otra cosa. Entonces, tengo un anillo de oro, eso significa que es puro. A veces ¿cómo se llaman? Los joyeros para vender mezclan el oro con otro metal, pero entonces no es puro. Pero cuando es oro puro, estamos hablando de algo que es transparente, que es nítido. Eso es lo que pasa con los niños, ¿verdad? Recién nacido vemos la pureza que hay en un niño. Hermanos, es que cuando usted ve
al niño, usted se da cuenta que no hay maldad, no hay malas intenciones. Después que crecen, sí, pero cuando usted ve a un niño, usted ve la pureza, esa simplicidad de un niño. No hay maldad. No hay maldad, no tiene mala intención. Usted nunca va a ver un niño matando, o robando, o chismeando, o haciendo todo. No, es increíble la pureza de un niño. Hay 3 cosas que un niño hace, básicamente: jugar, dormir, comer. ¿Verdad? No se preocupa por nada. La tercera cosa de un niño es la fe. La fe de un niño. Cuando pensamos en Jesucristo, uno ve a Jesucristo como un niño inocente, un niño puro, pero un niño que tiene una fe grande. Y lo que la fe significa es que depende totalmente en otro. Eso es lo que pasa con los niños, ¿verdad? Tienen una fe tan grande, depende totalmente en el cuidado de sus padres. Hermanos, eso es lo que vemos en los niños. Los niños no se preocupan por nada. Los niños no se preocupan qué van a comer mañana. No se preocupan qué van a vestir mañana. No, los niños no se preocupan. Nosotros los padres nos preocupamos, pero los niños no se preocupan de nada. Para ellos, como le digo, es jugar, comer, dormir, hacer sus travesuras, pero no se preocupan por nada. Tienen una fe de que mañana van a comer, de que son protegidos, no se preocupan. Entonces, cuando hablamos de un niño, estamos pensando en esas características. Y Jesucristo vino como niño para mostrar inocencia, pureza y fe. Es por esa razón, cuando Jesucristo enseñaba, Él le dijo a Nicodemo: es necesario que tú nazcas de nuevo, que tú seas como un niño para entrar al reino de los cielos. Eso significa que es necesario que tú tengas esa fe, que tú tengas esa pureza, que tú tengas esa inocencia para entrar al reino de los cielos. Pero más adelante en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 14, nos habla que Jesucristo decía: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es del reino de los cielos. Así que cuando nosotros estamos pensando este niño que ha nacido, estamos pensando en Navidad, queremos aplicar este niño Jesús en nuestras vidas, y Jesucristo quiere que seamos como niños para entrar al reino de los cielos. Él quiere que nosotros tengamos esa fe, esa pureza, esa inocencia. Porque cuando nosotros tenemos esos elementos de la niñez, hermanos, vivimos vidas sin preocupación, vivimos vida de gozo, de alegría. Hermano, usted nunca verá a un niñito preocupándose por mañana. Usted nunca va a ver un niño totalmente agobiado por los problemas del mundo. Vive por fe, vive con esa sinceridad, con esa simpleza. Hermanos, nosotros somos los que hacemos las cosas grandes, ¿verdad? Pero un niño, es increíble, mis hermanos, ¿cómo son los niños? No le importa. Es bien interesante, mis hermanos, nosotros nos preocupamos tanto cuando nosotros le damos juguetes a nuestros niños para Navidad o para Reyes, como lo tenemos en algunos países. Y ustedes saben lo que hace un niño. Nosotros gastamos un montón de dinero para comprar un juguete a un niño. Y vamos a pensar en niños de 3 o 4 años y menos. Si usted le compra un juguete a un niño, muy bien, nosotros a veces gozamos más que los niños. ¿Saben que muchas veces los niños juegan más con la cajita que usted va a botar, en la que vino el juguete, con el juguete? Es increíble. Yo he visto niños jugando con su cajita y dejando el juguete por otro lado, porque esa es la inocencia que tienen los niños, la simpleza, ¿verdad? Ellos son simples.
Somos nosotros que tenemos que tener todas esas cosas en la vida para darnos gozo, pero al niño no, mis hermanos. Nosotros compramos quizás las ropas del último grito de la moda a nuestros niños, no le importa. No le importa si están desnudos, no le importa si están vestidos, los niños están contentos, ¿verdad? Entonces esa es la idea del niño que ha nacido, ¿verdad? Jesucristo vino a traer a este mundo pureza, inocencia y fe. Y cada vez que nosotros recordamos en Navidad a un niño, tenemos que pensar, mis amados hermanos, en el concepto de niño, una promesa de que este niño va a traer salvación al mundo. Y en nuestras vidas, mis hermanos, qué maravilloso sería seguir lo que Jesucristo dijo. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo quiero que ustedes recuerden, mis hermanos, que cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, los niños estaban salteando, correteando, jugando. Y imagino que los discípulos perdían la paciencia, porque fácilmente se puede perder la paciencia. Y Jesucristo dijo, no, dejen que ellos vengan a mí, déjenlo corretear, dejen que ellos vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En esta época de Navidad, mis hermanos, yo quiero que nosotros reflexionemos en esa promesa de un niño que se cumplió en Jesucristo. Una promesa maravillosa. Y ese niño que Dios planeó es para darnos un ejemplo muy grande, primeramente de su salvación, pero también de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas. Es la idea de vivir la vida como un niño, hermanos, de no preocuparnos, sino confiar en aquel que nos va a proveer de todo lo que nos necesitamos, de dejar de salir de la impureza y vivir en pureza, hermanos, porque es tan lamentable ver cómo los medios sociales hacen la vida tan impura, mis hermanos, y uno pierde la inocencia. Hermanos, cuando uno pierde la inocencia, es tan duro, porque uno se aleja del gozo del reino de Dios. Cuando uno pierde tanto la inocencia como la pureza, hermanos, y cuando uno pierde la fe, cómo uno se preocupa en la vida, cómo uno vive como las personas de este mundo. Y esa es mi oración, que esa promesa de un niño se refleje en nuestras vidas, que cuando pensemos en Jesucristo, hay ese niño envuelto en pañales como señal del gran poder de Dios que quiere darnos paz, aquella personificación de la inocencia, de la pureza y de la fe. Eso es lo que Dios quiere que nosotros recordemos, a ese niño que vino para salvarnos de nuestros pecados. Que nos ayude Dios entonces, mis hermanos y hermanas, a vivir como niño, como el niño principal, Jesucristo, que vino a este mundo. Como nos dice el libro de Lucas en el capítulo 2, y esta es la señal, el cumplimiento de esa promesa, que encontrarán a un niño envuelto en pañales. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos por este niño, Jesucristo, que fue concebido de la Virgen María para ser nuestro Salvador y para ayudarnos a vivir en esa inocencia, esa pureza y esa fe que tan solo tú nos puedes dar. Tenemos que ser nacidos de nuevo y oramos para que muchos puedan ser nacidos de nuevo y puedan entrar a tu reino. En el dulce nombre de Jesús. Amén.